ya que en el programa pues ahí están los temas para poder ir teniendo idea de qué es lo que se va a hablar el sábado. El sábado pasado hablamos sobre los rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca. El día de hoy, 17 de octubre, vamos a tener el tema sobre el paradigma holista, educación, persona y vida. Este tema es un tema que siempre tiene mucho que ver con la educación, ya que la educación es parte del más profundo respeto por la vida en todas sus formas, por lo que se hace imprescindible educar a las personas para que su relación con el mundo de la naturaleza sea sustentadora y no exploratoria. Hay que tomar esto como punto de partida porque la persona vive en una sociedad, vive en un contexto, en la naturaleza, vive en este planeta, que al final sabemos todos que nuestro planeta pues es un ser vivo, sumamente complejo, sí, pero al final es nuestro espacio donde vivimos. La educación holista o aprendizaje holístico o educación integral, como también se le escucha o se le conoce, es una filosofía educacional y forma constructivista, basada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad y el significado y sentido de su vida. Eso es el punto holista, en donde no se va a educar al individuo por separado, con una ciencia, con un área, sino que se le va a educar para la vida. Entonces, veamos acá que dice que la educación holista es parte del supuesto de que todo ser humano posee la potencialidad de buscar activamente los estímulos que necesita para su desarrollo. Según sus necesidades, así va a ser también la búsqueda de esos estímulos para poder realizarse como persona en la sociedad o en el contexto donde vive. Esto lo dice Gallegos y lo dijo Gallegos en 1999 en una de sus obras. El sentido complejo de la educación holista es al final despertar todos los valores humanos, tales como la compasión, la paz, la educación integradora, que, que viene de adentro de la persona y que quiere buscar la necesidad del aprendizaje, la necesidad de conocer algo nuevo. El ser humano siempre está buscando formas distintas, siempre está buscando diferentes maneras de vivir. Y para ir buscando todas esas formas y maneras de vida, pues va conociendo o va teniendo la necesidad de buscar nuevos conocimientos. Todo va a ser dependiendo de su objetivo, de su necesidad en su momento, en el contexto de su vida. Al medio manda a Víctor otra vez. La educación holística reconoce al mundo como una compleja red de relaciones entre las distintas, entre las distintas partes de un todo igual. No lo vamos a dejar por separado, sino que siempre lo vamos a tomar como un todo, de forma integral, en donde no necesita solamente saber de tecnología, no necesita solamente saber de las lecturas que haya hecho en algunos libros, sino tiene que aplicar ese conocimiento en su contexto de vida. Abarca una amplia gama de orientaciones filosóficas y prácticas pedagógicas. A mediados de los años 80 aparece este movimiento sobre la educación holista, la educación integral. Las estrategias holísticas permiten a los estudiantes percibir y entender los diferentes contextos que dan forma y significado a la vida. No es un método de educación, es un paradigma o un conjunto de principios. Esto es lo que básicamente es la educación holística. Es la necesidad de
de ir entendiendo esos espacios en donde usted vive, en donde el joven vive, en donde el niño se desarrolla, para que le sienta significado a la vida. Y es por eso de que muchos contenidos que vamos a encontrar dentro de dentro del currículum, en este caso, pues como que se alejan de esa realidad porque están hechos para otro tipo de contexto, para otras personas, en unas condiciones completamente diferentes a las nuestras como guatemaltecos. Resulta que el CNB, por ejemplo, de repente van a encontrar ustedes contenidos que no se le encuentra fundamento por qué compartirlos con el niño o con el joven, porque no le van a servir para la vida. Pero también hay que tomar en cuenta de que esos contenidos no son directamente para aplicarlos en la vida, sino sirven para poder desarrollar capacidades, para desarrollar habilidades. Entonces, es necesario trabajarlos, porque al final viene y ayuda al desarrollo integral de la persona. En este caso, tendría que ser capacidades físicas como capacidades mentales. En, en el mundo vamos a encontrar diferentes campos de trabajo dentro de este ámbito educativo muy complejo. Se propone que la experiencia educativa promueva un desarrollo más equilibrado y también cultive la relación entre los diferentes aspectos del individuo, así como las relaciones entre el individuo y las otras personas. Esta es una cita de Gallegos en 1999. Y por ahí vemos los aspectos del individuo, tanto el aspecto físico, el aspecto espiritual, el aspecto intelectual, el aspecto emocional y el aspecto biológico. Todo esto tiene que desarrollarse de forma equitativa en el mismo momento. No debe trabajarse un aspecto nada más, sino que debe trabajarse todos al mismo tiempo para que esta persona o el individuo vaya recibiendo una educación integral, una educación holística. El propósito de la educación holística es el desarrollo del ser humano. Es que el ser humano llegue a poseer una capacidad ilimitada para aprender. Debemos saber que ese aprendizaje que el ser humano siempre tiene no es solamente en la escuela, en las cuatro paredes, sino que es un aprendizaje en todos los ámbitos. Ese aprendizaje no solamente se da entonces en que él esté sentado en un escritorio y un maestro esté enfrente. No, ese proceso es un proceso vivencial, es un proceso que se está dando continuamente. Para obtener esos conocimientos hay diferentes caminos, no solamente entonces las cuatro paredes de la escuela y un profesor enfrente. Pero sí debemos saber también que para tener un aprendizaje ordenado, pues debemos también tener un maestro enfrente y un estudiante y que ambos pues estén en ese proceso de aprender, en ese proceso de adquirir nuevos conocimientos. Esa libertad entonces de conocimientos que pueden irse adquiriendo en diferentes contextos viene a alimentar el conocimiento del individuo para ir desarrollando diferentes capacidades. El estudiante y el maestro tienen que saber de que lo primero que hay que hacer es aprender a aprender, porque muchas veces nosotros lo damos por sentado de que nosotros sabemos todo o que nosotros tenemos el conocimiento ya cabal o que no nos pueden enseñar nadie más o que no podemos aprender algo nuevo de alguien menor que yo, por ejemplo. Ese es un error muy grande porque al final todos tenemos que aprender del otro. Y lo que aprendemos del otro, eso en un momento dado nos va a servir en nuestra vida. No vamos a saber cuándo nos va a servir, pero sí nos va a servir, eso estoy seguro. En todos los ambientes, en todos los contextos, siempre va a estar educándose el individuo. Para ello, entonces, necesitamos
una educación ambiental, una educación ciudadana, una educación ecológica, una educación sistemática y una educación de conciencia planetaria, de conciencia de que nosotros pertenecemos a este mundo, pertenecemos a esta tierra y que esta tierra necesita de nosotros para poder seguir teniendo esa oportunidad de vida. Entonces le debemos respeto. Bueno, eso es todo lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y dando ese conocimiento a nuestros estudiantes si tenemos en salones o si trabajamos con ellos. Entonces, este aspecto no se queda nada más ahí. Se va desde lo emocional, lo espiritual, lo intelectual, lo biológico y lo físico. Y lo espiritual no hay que dejarlo a un lado. Siempre hay que llevarlo de la mano, porque si el ser humano no se siente bien internamente, entonces va a haber un conflicto entre lo que realmente está dentro de él y lo que puede exteriorizar, ya sea en sus emociones o de su forma intelectual incluso. Entonces, no solamente es creer nada más también en algo, en un ser supremo, sino que esto va más allá. Es más pensar en la esencia del ser humano. El ser humano que pertenece a la naturaleza, pero que también la naturaleza le sirve a él y viceversa. Entonces, no nos vamos a preocupar directamente en la religión o en las creencias individuales o la institución o el líder al que sigue. No, no nos vamos a fijar directamente en eso, sino más en el desarrollo, bienestar espiritual, emocional, intelectual, biológico y físico. Por ahí vamos a encontrar algunos principios de la holística y que vienen a apoyar esta parte del desarrollo del ser humano. La palabra holismo proviene del griego holo, que significa entero, completo. Los griegos abogaron por un enfoque holístico en el aprendizaje. Sócrates puede verse como un educador holista porque animaba a cada persona a examinar su propia vida. Conócete a sí mismo. ¿Cómo lo hacía Sócrates? Sócrates pues iba interrogando a las personas no con preguntas que vinieran solo de él, sino de la misma persona hacia él, que le pudiera dar la oportunidad de ir obteniendo ese conocimiento eh, sin cuestionar su forma de pensar, sin cuestionar religión, sin cuestionar su integridad como persona. Entonces, él venía y con preguntas sencillas sacaba la verdad y hacía ver el error en que se encontraban las personas en su momento cuando él les interrogaba, les cuestionaba sobre la realidad de algunos temas que en su momento pues ustedes de repente ya van a ver o ya vieron o ya leyeron por ahí sobre este señor Sócrates, sobre el filósofo Sócrates. Sócrates utilizaba un método llamado mayéutica, que traducido es hacer parir. Y hacer parir, pues, es la forma en que él hacía. Sacarle la verdad, sacarle su propia verdad al individuo con pequeñas preguntas, con pequeñas interrogantes, que no venían de Sócrates, sino que al final iban cuestionamientos que iban dándose en el diálogo que se entabla o que él entablaba en ese momento. Por ahí entonces vamos a encontrar que la educación holística, ya con la palabra, conociéndola como con su definición, vamos a encontrar que es aplicado a la educación. Es concibiéndola como un sistema vivo en constante aprendizaje y evolución. En este caso, la holística se enfoca en la experiencia de vida, no en las habilidades básicas estrechamente definidas, sino la interconexión de la experiencia y la realidad. Esa es la parte que entonces sí se tiene. Las características de la holística.
nutre el desarrollo de la persona completa, no de forma individual como lo acabamos de mencionar. Gira en torno a las relaciones igualitarias, abiertas y democráticas. Se trata de experiencias de vida en lugar de habilidades básicas. Reconoce que las culturas son creadas por personas y pueden ser cambiadas por personas, en lugar de conformarse y replicar una cultura establecida. Se basa en una profunda reverencia por la vida y por la fuente de vida desconocida. Esas serían las características principales de la holística. Niveles de totalidad. Vamos a ir viendo por ahí que hay diferentes niveles de esa totalidad, de ese ser que es muy complejo, hablando del ser humano. Entonces, la totalidad del ser humano, en su dimensión corporal, en su dimensión afectiva, en su dimensión cognitiva, en su dimensión social, en su dimensión estética y en su dimensión espiritual. Es un todo, no debemos descuidar esa parte. Muchas veces el docente solamente se va por la dimensión cognitiva y deja a un lado la afectiva. Trata diferente al niño, lo hace de menos, por ejemplo. Cuando pregunta no le responde. Cuando quiere acercarse a él como docente, lo ignora. Entonces, ahí va la diferencia de una educación holística o una educación integral, que va a diferir y va a afectar mucho en la persona, en el niño, en el joven, que después tenemos personas que no están siendo personas que se van incorporando a la sociedad, sino al contrario, vienen y afectan a la sociedad en sí. Y esos son los problemas que después tenemos. Y nos preguntamos, yo tuve a ese joven, yo tuve a ese niño, yo lo eduqué, sí, pero ¿qué hizo usted en todas estas dimensiones? Se preocupó nada más por la parte de lo cognitivo, que aprenda nuevos conocimientos y dejó a un lado la dimensión social, la dimensión estética, la dimensión espiritual. He ahí entonces la razón por la que muchas veces encontramos personas profesionales que actúan de una manera completamente diferente a lo que su profesión dice o es. Es porque en su totalidad de ser humanos, una o dos o tres dimensiones no fueron bien trabajadas. Espiritualmente, por ejemplo, no se sienten bien, socialmente no se adaptan, afectivamente no son bienvenidos con las otras personas. Entonces ya hay un rompimiento ahí en esas dimensiones. Tenemos la totalidad en una comunidad. Énfasis en la cualidad de relaciones humanas. Contexto y la convierte en una comunidad de aprendizaje estimulado. Sentido a través de la relación con los demás. Esa sería la totalidad de la comunidad. Sería la importancia que tienen las relaciones del ser humano con los demás. Entonces, si hay una persona, si hay un niño retraído, hay un joven que se aparta del grupo y no socializa, algo está pasando por ahí. Hay que darle importancia en ese momento a esas dimensiones que van a ir afectando en el aprendizaje del niño o del joven. El contexto de donde vienen. Muchas veces tenemos que conocerlo, si no lo hacemos. Y si lo conocemos, sencillamente lo dejamos pasar. Sentido a través de la relación con los demás. Si usted ve que trata mal a las jovencitas o trata mal a sus propios compañeros varones, por ejemplo, algo está pasando por ahí. ¿Qué está sucediendo? Hay que ponerle importancia a eso, porque después usted solamente mira los problemas y no mira qué hay detrás de todo eso, de esas acciones. Y ahí es donde deberían de tratarse las situaciones. El total en la sociedad. Dimensión ideológica y económica. No sabemos ni siquiera
cómo viven las familias. Y si no sabemos, no conocemos más del niño o del joven, nosotros los tratamos a todos por igual. Y eso no puede ser posible, porque cada uno de nosotros venimos de diferentes contextos, tenemos diferentes situaciones de vida, tenemos diferentes problemas. Tal vez el problema que a usted le aqueja no es el mismo que me aqueja a mí. El problema que me aqueja a mí no es el mismo que le aqueja al niño o al joven. Entonces, por ahí es donde debemos ir conociendo esas relaciones o dimensiones dentro de la sociedad. Idea de consumismo y crecimiento económico ilimitado. Hay personas que sencillamente tienen una inclinación fuerte por comprar, comprar y comprar, no porque necesiten, sino sencillamente porque tienen esa manía, tienen esa situación de salió algo diferente, hay que comprarlo. El nuevo teléfono, el último, hay que comprarlo, aunque cueste 7,000, 8,000, 10,000 quetzales. Pero es necesario, yo lo debo tener, porque si no me siento vacío. Ese es uno de los problemas serios. Crecimiento económico ilimitado, pudiera haber de que no hay un control por ahí, o sencillamente estamos bajos en ese nivel económico. Acumulación de poder, si es que tenemos nosotros un liderazgo, pues tenemos que ver esa parte también de quiénes son líderes y quiénes no, porque hay algunos que son líderes negativos también y otros son líderes positivos. Con una frase, con una, con una acción, usted puede identificar a una persona si es líder positivo o es líder negativo. Y por ahí entonces usted tiene que ir viendo cómo esa totalidad de la persona y su medio tiene que ir encajando. El bien común, si es interesado por los demás y no solamente por el bien particular, el bien individual. La sustentabilidad, cooperación, paz y desarrollo equilibrado. Todo eso se va logrando cuando se tiene una espiritualidad pues bastante centrada. La totalidad en el planeta. La totalidad en el planeta. Tenemos que el planeta en sí es madre tierra, que el planeta en sí es la naturaleza, el planeta en sí es el lugar donde nosotros tenemos la oportunidad de vida, que tiene ese equilibrio de, de situación en donde se encuentra y que es tan complejo para comprender de que está en un lugar muy exacto para que se den las condiciones de vida, tanto para la naturaleza como para el ser humano y todo lo que en él vive. Si se mueve un poquito en el espacio en donde se encuentra, puede hacer que se congele. Si se mueve un poquito diferente para un lugar contrario, puede hacer que se incendie y se queme. Pero ¿cómo es que al final se encuentra en el lugar exacto para tener las condiciones necesarias para la vida? Organismo complejo que se autorregula. Las sociedades humanas dentro de ellas son subsistemas dependientes. La crisis ambiental que estamos viviendo, la conciencia planetaria respecto a la naturaleza. Todo esto nosotros debemos hacérselo ver al joven, al niño. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde él va a desarrollar toda su vida. El cosmos, totalidad primaria, contexto completo que da significado a nuestro ser, solo con la experiencia, porque nosotros a la hora de estar en este espacio que nos da la oportunidad de vivir, que necesariamente tenemos que estar en él para poder desarrollarnos como personas y poder hacer nuestras esas fuerzas que, que nos hacen estar acá en esta tierra. La misma atmósfera hace cierta presión para que nosotros tengamos los pies sobre la tierra y tengamos peso. ¿Sí? Principios de la educación holística. Tenemos
educar para el desarrollo humano. Educar en totalidad. Los niveles son muy importantes y necesarios. Y para ello hay un sistema que nos guía, que nos dice cómo recibir esa educación y cómo dar esa educación. Hay un CNB que nos guía, sí, muchas veces el docente no lo conoce, muchas veces no lo aplica por el mismo desconocimiento, solamente agarra, copia y pega los bloques de contenidos dentro de un par de tablas o cuadros y ya tiene una planificación. El CNB hay que adaptarlo, el CNB hay que contextualizarlo, el CNB hay que concretizarlo. Y a la hora de hablar de concreción curricular o concreción del CNB, es adaptar esos contenidos que nos dicen que hay que desarrollar, pero hablando del lugar, hablando de la comunidad, hablando de lo que pasa en ella, de lo que sucede en en la comunidad donde se está desarrollando el hecho educativo. Y no solamente agarrar los contenidos así como vienen en el CNB y hablar de cosas que el niño o el joven no tiene ni idea, porque él no lo vive, él no lo asimila porque no está dentro de su contexto. Entonces ahí es donde debemos adaptar esa totalidad de conocimientos. Personalizada. Cada estudiante es único. Tienen habilidades y necesidades diferentes. Fomenta la tolerancia, el respeto y la apreciación a los demás. Cada estudiante es único. No debemos trabajar a todos por igual, porque no es cierto. No aprendemos para empezar de la misma manera. Aprendemos de forma diferente. Tienen habilidades y necesidades diferentes. Claro, es lo que decía hace un momento. Los problemas que yo tenga no van a ser los mismos que usted tiene. Las necesidades que yo tenga no van a ser las mismas que con las suyas. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta este tipo de momentos. Y hay que ser tolerantes, y hay que respetar, y hay que apreciar a los demás según su realidad, según su contexto. La experiencia. Se aprende mediante la experiencia sin presentar un límite en el currículo. Y ahí es donde hablábamos hace un momentito. Mediante la experiencia va aprendiendo el niño. Los primeros pasos son en base a la experiencia. Porque él tiene que tocar para comenzar a hacer las cosas. Él tiene que ver para hacer las cosas o entenderlas. Él tiene que sentirlas para poder ir conociendo diferentes cosas. El conocimiento no tiene límites en el currículum. Cuando hablamos que no tiene límites en el currículum es que sencillamente hay una base, porque por eso se llama currículum nacional base. Pero no quiere decir que eso es todo. Esa es la base. Y cuando hablamos de base es porque son los cimientos. A partir de ahí usted construye. A partir de ahí usted va a dar los conocimientos a los niños. Entonces, no tiene límites esa parte. Niveles de totalidad. Los niveles de totalidad van desde el nuevo rol de los educadores que debemos ir desarrollando. Más que tener títulos para transmitir conocimientos, no es solamente eso. Los profesores deberían ser facilitadores del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso natural y no un producto creado. No es algo que ya está hecho. Esto se va dando, es un proceso. Un niño, ¿acaso tiene que estar en la escuela desde cuando nace? No, pero se aprenden situaciones, se obtienen nuevos conocimientos en la casa, en la familia. Y por eso es que se reconoce la familia como la primera escuela, porque ahí es donde comienza a adquirir esos conocimientos. Y ahí es donde hago referencia a Aristóteles que dice que la mente del ser humano es como un pizarrón en blanco, que se comienza a escribir desde el momento en que ya hay una fecundación. Porque desde ese momento comienza ya a adquirir nuevos conocimientos.
conocimientos que de repente por ahí son tan nuevos porque según Aristóteles no hay nada escrito en esta mente. Entonces, si la mamá siente, la mamá llora, la mamá se siente feliz, la mamá se siente que la quieren, entonces también el niño que se está desarrollando en ella también va a ir asimilando esos sentimientos. Ese es un proceso natural entonces, que seguro van a ir inscribiéndose en la mente de ese niño. Libertad de decisión. El aprendizaje solo puede ser si el sujeto es libre. Si él quiere, va a aprender. Y si no, no va a aprender. Su voz importa porque él tiene la decisión última. Cada uno tiene habilidades diferentes y cada uno de nosotros muchas veces conocemos algo, pero no conocemos todo. Eso estoy 100% seguro. Lo que yo sé, de repente no lo conoce usted, como yo lo sé. Y lo que conoce usted, yo no lo sé. Entonces, ahí es donde al final nos complementamos. Tenemos diferentes habilidades, sí. Yo no soy carpintero, pero hay alguien que tiene esa habilidad. Entonces, vamos a encontrar a diferentes personas con diferentes habilidades que al final nos vamos complementando. Lo vamos a dejar acá en la diapositiva 24 para poder continuar el próximo sábado con este tema. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier sugerencia, la podemos hacer, ya sea en el grupo o a mi WhatsApp personal. Por favor, lo tomamos en cuenta. Abran sus cámaras. Tenemos un par de segundos para tomar la foto de la constancia de los que estuvimos acá en la presencial el día de hoy. Por favor, sus cámaras entonces y la mejor sonrisa para poder tomar la foto. ¿Sí?